Hola hermanos, bienvenidos una vez más a esta serie de enseñanzas sobre el discipulado cristiano. Hoy vamos a ver una disciplina de todo discípulo de Cristo, de un discípulo misionero, y es la disciplina de la oración. La oración es uno de mis temas favoritos porque pues yo paso mucho tiempo en oración como religiosa y como parte de nuestro carisma en nuestra comunidad. Pero pues independientemente de eso, es necesario que sepamos que para todo discípulo de Cristo, la oración es indispensable para crecer y para madurar en la vida espiritual y también para crecer en santidad. Si queremos crecer en nuestra vida espiritual y crecer en santidad, necesitamos crecer en oración. Entonces vamos a comenzar nuestro tema el día de hoy. Primero que nada, vamos a hablar los motivos para orar. ¿Por qué debemos orar? Primero que nada, es por el motivo, por la razón de que cuando nosotros oramos, no solamente estamos imitando a nuestro Señor Jesucristo, que como es nuestro deber como sus discípulos, pero que también a través de la oración nosotros nos unimos a la misma oración de Cristo, que es la oración del Hijo de Dios. Y en esta unión en oración con Cristo, participamos de la unión que hay entre el Padre y el Hijo. Es decir, unidos en oración con Cristo, estamos también unidos al Padre Celestial en el Espíritu Santo o por medio del Espíritu Santo. La segunda razón por la que nosotros debemos dedicar tiempo a la oración es porque Jesús mismo nos enseñó que debemos orar con perseverancia y sin desfallecer. La tercera razón es porque la Biblia, a través de todos los libros de la Biblia, el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, el tema de la oración está siempre presente. Es parte indispensable de toda vida espiritual porque es la manera como nosotros nos acercamos a Dios. Y la razón, esta tercera razón es que la Biblia misma nos enseña que nosotros necesitamos ser personas de oración, que es innato al ser humano el buscar la presencia de Dios y el buscar la unión con Dios, y esto generalmente se hace a través de la oración. Una cuarta razón o motivo por qué debemos orar es porque por la oración Dios nos va transformando cada vez más en Cristo. Y eso es lo que nosotros queremos como cristianos, llegar a ser como nuestro Maestro, como nuestro Señor Jesucristo. La oración es el lugar donde nosotros nos encontramos con Dios, donde nosotros nos hacemos disponibles a Dios para que Él, con su presencia y con su amor, nos cambie nuestro corazón de piedra y nos dé un corazón de carne, un corazón que se conduzca de acuerdo a sus preceptos. Ahí en la oración nosotros recibimos gracia, recibimos poder, recibimos la misma fuerza de Dios que nosotros necesitamos para serle fiel a Dios y para cumplir su voluntad. También para conocer su voluntad. Él generalmente nos la revela, no solamente a través de las circunstancias de nuestra vida, pero también a través de la oración. Él nos va mostrando qué es lo que Él quiere de nosotros. Otra razón para dedicarnos a la oración, a esta disciplina de la oración, es porque la oración es una de las maneras como nosotros cumplimos el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. O como lo dice en el Antiguo Testamento, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y cumplir este mandamiento no se hace nada más con un deseo vago aquí en nuestra mente, sino con actos concretos, actos de obediencia a Dios y también, por ejemplo, hacer oración es un acto de amor a Dios. ¿Por qué? Porque estamos dedicándole parte de nuestro precioso tiempo a nuestro Señor, a estar en su presencia y a estar con Él, a crecer en amistad con Él y a dedicarnos a darle nuestra atención a Él. A dedicar pues tiempo a la oración, desarrollar nuestra relación con Dios por medio de la oración es una manera de nosotros cumplir el primer mandamiento. Y esto no solamente la oración personal, pero también el culto público, es decir, cuando nosotros vamos a la iglesia
y adoramos a Dios por medio de la liturgia, particularmente por medio de la misa. Puede haber muchas otras razones para que nosotros nos dediquemos a hacer oración. Por ejemplo, sin la vida de oración no hay esperanza de alcanzar la santidad. Y como les digo aquí, así está el abarrote y hágale como quiera. Si tú quieres llegar a la santidad, es decir, si tú quieres llegar al cielo, vas a necesitar dedicar tiempo a la oración y crecer en este arte de la oración. Como les digo, puede haber muchas otras maneras por las cuales nosotros debemos dedicarnos a crecer en este arte de la oración. Pero ahorita los dejo con esas cuantas, pero lo principal es saber, el punto que yo quiero hacer en este momento es que por medio de la oración personal y la oración comunitaria, un discípulo de Cristo debe ser alimentado por la palabra y la Eucaristía. Debe cultivar su relación de amistad con Jesús y procurar la voluntad del Padre. Aquí estoy citando el documento de Aparecida, que fue una reunión de los obispos de Latinoamérica en Brasil, en Aparecida, Brasil, y ellos publicaron este documento. Y ahí esto nos dicen los obispos, que un discípulo de Cristo, alimentado por la palabra y la Eucaristía, cultiva su relación de amistad con Jesús y procura la voluntad del Padre. Nos dice, la oración diaria es un signo del primado de la gracia en el itinerario del discípulo misionero. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra vida como discípulos y como apóstoles de Jesús está fundada en la gracia, en la fuerza de Dios. Y la oración, nuestra vida de oración, refleja el primado de la gracia, es decir, la importancia que tiene que nosotros estemos conectados con Dios para recibir estas gracias, para ser efectivamente sus discípulos y sus apóstoles en el mundo. Y el documento de Aparecida continúa, dice, por eso es necesario aprender este arte de los labios del maestro. ¿Cuál arte? El arte de la oración. Antes de continuar hablando acerca del arte de la oración, quiero mencionar los pretextos para no hacer oración. Y son pretextos, porque realmente no hay una razón válida para no dedicar cada día algunos momentos a la oración. El pretexto más común, y yo creo que el pretexto universal que la gente que no hace oración nos dice, es que no tengo tiempo. Es la excusa más común y no es más que un pretexto y una excusa. Porque simplemente pregúntate, ¿cuánto tiempo pasas tú cada día, diario, en tu email o en el Twitter o en YouTube o en el chat o en el Instagram? ¿Cuánto tiempo pasas ahí pues perdiendo el tiempo en tu teléfono en cosas inútiles? Claro que sí tenemos tiempo. No, la falta de tiempo no es realmente una razón para no hacer oración. De hecho, algunas personas dicen, si no tienes suficiente tiempo en tu día para hacer oración, entonces pues andas mal. Necesitamos todos los días hacer oración. Yo también me acuerdo de un dicho de San Francisco de Sales. Él dice, para personas laicas, ¿cuánto tiempo deben dedicarle a la oración cada día? Él decía, dedíquenle por lo menos 30 minutos. Dice, pero si un día estás muy, muy ocupado, en ese día dedícale 1 hora. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si tienes muchas cosas que hacer, tienes muchas responsabilidades, vas a necesitar más gracia para hacerlas todas de acuerdo a la voluntad de Dios. Muy bien. Entonces, el decir no tengo tiempo, en realidad no es una razón, es una excusa. Y lo que realmente estamos diciendo cuando yo digo no tengo tiempo para hacer oración, estoy diciendo no tengo amor. No tengo suficiente amor para dedicarle a Dios unos cuantos minutos en mi día. No tengo suficiente amor de Dios. Yo simplemente no tengo amor de Dios para yo poder dedicarle este pequeño tiempo a la oración. O también es el decir no tengo tiempo. También si somos honestos, realmente lo que estamos diciendo es que esto para mí no es importante.
¿Por qué? Porque mi relación con Dios no es importante, por lo tanto, hacer oración para mí no es importante. Entonces hay que ser honestos. Y en lugar de decir no tengo tiempo, podemos decir abiertamente, yo no quiero hacer oración, ¿verdad? Y ahí sí, pues nadie puede discutirte, ¿verdad? Cada quien escoge lo que es importante para su vida. Muy bien. Hay otra circunstancia que a veces nosotros tenemos miedo de acercarnos a la oración. ¿Por qué? Porque pensamos que no sabemos cómo hacer oración. Y aquí nos podemos acordar de los discípulos de nuestro Señor. Ellos lo vieron orar y ellos le pidieron, Señor, enséñanos a orar, ¿verdad? La oración es un don de Dios. Es decir, que Dios nos ha hecho capaces de entablar esta relación con Él, la oración. Pero la oración es también un arte. Y como todo arte, se aprende poniéndose como discípulo de un maestro en este arte particular, y se aprende practicando, practicando y practicando. Es la única manera de crecer en el arte de la oración, practicándolo y aprendiendo de los maestros. Quizá pensemos que no sabemos cómo orar. Pues si necesitamos instrucción, pues hay que buscarla. Tan sencillo, ¿verdad? Pero podemos comenzar, es decir, no tenemos que esperarnos a tener una gran cantidad de instrucción para ponernos a orar. Podemos empezar con cositas sencillas. Por ejemplo, la oración vocal. El decir oraciones que ya están hechas. El Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria, perdón, el Gloria, o oraciones que ya están hechas. Podemos empezar allí. Rezar el rosario es una oración vocal. Aquí cuando hablamos de oración vocal hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, Santa Teresa de Ávila, que es una de las maestras de oración en la Iglesia Universal, ella dice que la oración vocal tiene que ser también oración mental. Y si no es oración mental, entonces no es oración, por mucho que se muevan los labios. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando nosotros decimos nuestra oración vocal, no debe ser una cosa de rutina, que estemos nomás diciendo palabras sin pensar. Cuando nosotros hacemos oración vocal, tenemos que hacer el pequeño esfuerzo de que yo estoy diciendo lo que quiero decir y de que yo estoy pensando en las palabras que estoy diciendo. Es decir, que no solamente mis labios, pero también mi mente y mi corazón están en este tiempo de oración vocal. Bueno, otra manera de hacer una oración de una forma sencilla es la oración espontánea, que es simplemente hablar con Dios como se habla con un amigo, como platicar con un amigo. En un momento de mi día puedo pararme, ponerme en la presencia de Dios y platicarle mis cosas como si fuera un amigo, mi amigo más cercano, o un hermano o un familiar a quien yo le tengo confianza. Hay otras maneras sencillas de acercarnos a la oración. Una es por medio de la palabra de Dios. Es decir, abrir la Biblia, tomar una perícopa, es decir, una pequeña sección de la Biblia, y hacer el ejercicio de la lección divina. Esto de una manera particular es una forma más, como le digo, intencional de oración, porque realmente la oración debe comenzar no con hablar, sino con escuchar. Y cuando leemos la palabra de Dios, estamos abriendo nuestro oído y nuestro corazón a escuchar la voz de Dios. Es la manera más ordinaria como Dios nos habla, es por medio de su palabra. Y el ejercicio de lección divina es un método y que pues, se puede aprender. Yo incluso tengo otro video acerca de cómo hacer lección divina, pero el ejercicio de lección divina es una manera sencilla de familiarizarnos con la palabra de Dios y de entrar en oración. Muy bien, hay que saber también que en cuanto a la instrucción sobre la oración, podemos usar el catecismo. La cuarta sección del catecismo está dedicada a la oración cristiana. En el catecismo se nos ofrecen 5 formas de oración: la bendición y la adoración, la oración de petición, que yo creo que es en la que todos somos los expertos, ¿verdad? Porque siempre estamos pidiendo, a veces nomás no es la única oración que nosotros sabemos hacer, Señor, dame, dame, dame. Pero bueno, la oración de petición, la oración de intercesión,
la oración de acción de gracias y la oración de alabanza. Ahorita no las voy a explicar todas, pero el catecismo menciona esas 5 clases de oración. El catecismo, como ya les dije, dedica toda la 4ª sección al tema de la oración, y allí es un buen lugar para comenzar nuestra instrucción sobre cómo podemos nosotros acercarnos a la oración. Ahora, ¿cómo podemos orar cada día? Todos los días necesitamos dedicarle un tiempo a la oración, un tiempo a ponernos en la presencia de Dios y a conectarnos con Él, con su voluntad, con su voz, con su presencia, con su amor. Hay algunas formas básicas como la oración se manifiesta. Primero, la oración individual. Es procurar todos los días apartarnos para orar individualmente, para, como ya dije, ponernos en la presencia de Dios como individuos, como sus hijos. Otra forma de oración es la oración litúrgica. Y esta, por supuesto, es la oración más poderosa. ¿Por qué? Porque se hace como iglesia. Es cuando nosotros nos unimos al pueblo de Dios para orar juntos al Padre en unión con Jesucristo. En la oración litúrgica, la más grande, por supuesto, es la Santa Misa, es lo principal, pero también hay otras oraciones litúrgicas, como la liturgia de las horas, que es rezar salmos y secciones de la Biblia en las diferentes horas del día. Y también la adoración al Santísimo. No sé si ustedes sepan, pero la adoración al Santísimo no es solamente una devoción, por así decirlo, privada. La adoración al Santísimo es un acto litúrgico y es considerado una oración litúrgica. Es decir, cuando tenemos adoración al Santísimo, lo estamos haciendo no privadamente, sino en unión con la Iglesia Universal, porque es una oración pública de la iglesia. Muy bien, entonces esa es la oración litúrgica. Aparte de la oración litúrgica, porque yo me imagino muchos de nosotros quizás, más bien muchos de ustedes laicos, quizás no tengan la oportunidad de asistir a misa diaria, que de hecho esa es una manera muy sencilla de acostumbrarnos a hacer oración diaria, es asistir a la misa diaria, porque en la misa pues están todas las formas de oración y es la oración más poderosa. Pero bueno, muchos de los laicos quizás no pueden por sus obligaciones, que obviamente pues trabajan, tienen familia, tienen muchas cosas que hacer y quizás no tienen, eso sí, a lo mejor no tienen suficiente tiempo para ir a misa todos los días. Pero también hay otras formas de oración que se pueden hacer que no necesariamente incluye ir a la iglesia. Por ejemplo, la oración en familia. Especialmente rezar el rosario en familia es una buena forma de oración. Y por último, la oración en grupo. Y estos son participando o siendo miembro de algún grupo de oración. Y esto puede ser un grupo carismático, puede ser un grupo mariano, o puede ser un grupo de los talleres de oración del padre Larrañaga. Espero que lo dije bien. Pero bueno, pero para terminar esta pequeña sección, quiero recalcar que sin una vida intensa de oración no puede lograrse el crecimiento espiritual, ni mucho menos alcanzar la santidad. Ya lo dije anteriormente, pero lo repito. Si yo quiero crecer en la vida espiritual, si yo quiero alcanzar la santidad, necesariamente necesito cultivar el arte de la oración. Muy bien. Ahora vamos a hablar acerca de orar en el Espíritu. ¿Qué significa orar en el Espíritu? La actitud en nuestra oración debe ser filial. ¿Por qué? Porque en la oración siempre nos unimos a la oración de Cristo, de nuestro Señor. Y con Él nos dirigimos al Padre Celestial. En la carta a los Romanos, San Pablo nos dice, ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente en el temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y también en la carta a los Gálatas dice más o menos lo mismo. Dice por cuanto ustedes son hijos,
Dios envió a sus corazones el espíritu del Hijo, el cual clama Abba, Padre. Muy bien, además de esta actitud de ser hijos de Dios cuando nos acercamos a la oración, podemos usar el don de lenguas. Y aquí estoy hablando pues de orar en el espíritu, usando el don de lenguas. Hay varios tipos del don de lenguas. La predicación en lenguas, la profecía en lenguas y la oración en lenguas. A lo mejor hay más, pero esos son los tres que yo conozco. Esta última manifestación del don de lenguas, la oración en lenguas, en mi opinión, es algo muy sencillo que puede estar al alcance de todo cristiano que lo quiera. ¿Por qué? Porque es un don de oración y todos estamos llamados a crecer en la oración. Y hay muchos santos que en sus escritos y en sus biografías hay referencias que nos pueden dar pistas de que ellos también practicaban este don durante su oración, pero no nos vamos a ir por ese rumbo. Ahora aquí simplemente vamos a citar algunas referencias a este don de lenguas en la Biblia, en el Nuevo Testamento, particularmente en las cartas de San Pablo. Pero hay otras referencias también en el Evangelio, por ejemplo. Bueno, era muy común el don de lenguas en la iglesia primitiva, al igual que los otros carismas proféticos. Y vemos esto en la carta a los romanos, esta referencia al don de lenguas. Nos dice en Romanos 8, disculpen, en Romanos 8 nos dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos pedir como conviene. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Pero el que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. El don de lenguas es particularmente efectivo cuando no sabemos cómo orar. Dice, el Espíritu viene en nuestro auxilio. Y podemos orar en el Espíritu usando el don de lenguas con gemidos inefables. Es el Espíritu que intercede a través de nosotros y pide a Dios de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces ahí, cuando oramos en lenguas, estamos participando en la oración de Cristo y estamos participando en la oración por el Espíritu Santo, pidiendo las cosas que necesitamos y las cosas que necesita la iglesia para continuar en su peregrinar en este mundo. También en la carta a los Corintios nos explica la diferencia entre el don de lenguas y el don de profecía en lenguas. Nos dice, el que habla en lenguas, podemos decir el que ora en lenguas, el que hace oración en lenguas, le habla a Dios, no a los hombres. Y nadie le entiende porque en el espíritu está hablando con Dios de manera misteriosa. Dice, el que profetiza le habla a los hombres para edificarlos, exhortarlos y consolarlos. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo, el que profetiza edifica a la iglesia. Y luego dice, si yo oro en una lengua, es mi espíritu el que ora, pero mi entendimiento no se beneficia. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Entonces no es exclusivo, no es simplemente que vamos a orar solamente en lenguas o vamos a orar solamente con nuestro entendimiento. Podemos orar en el espíritu usando el don de lenguas, que es muy provechoso para nuestra vida espiritual, para edificarnos a nosotros mismos. Y podemos también orar usando meditación, usando oración vocal para orar incluso con nuestro entendimiento. Ahora, en el Evangelio de San Juan, nuestro Señor, cuando estaba hablando con la samaritana, este es en el 4º capítulo de San Juan, más o menos en el versículo 23, Él nos dice, cuando estaba hablando con ella, de que si deberían adorar a Dios en Jerusalén o en este monte, Él le dice, viene la hora, y ya estamos en ella, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dice, porque el Padre busca a esta clase de adoradores, los que lo adoren en espíritu y en verdad. Dice, Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Es decir,
Nuestra oración y nuestra adoración debe estar hecha en unión con Cristo por medio del Espíritu Santo. Y pues ahí lo tienen, Cristo, que es la verdad, y el Espíritu Santo, que es pues el Espíritu, ¿verdad? Entonces hay que adorar a Dios unidos a Cristo en el Espíritu Santo. Claro que el Señor no se refería específicamente al don de lenguas en este pasaje, pero también puede aplicarse al don de lenguas. Hay otros pasajes en el Nuevo Testamento que se refieren a orar en el Espíritu, y podemos pensar que todos estos pasajes se están refiriendo al don de lenguas, porque como ya les dije, el don de lenguas y los carismas proféticos eran muy comunes en la iglesia primitiva. En Efesios 6, San Pablo dice, oren en todo tiempo con oración y súplica en el Espíritu. ¿Verdad? Manténganse atentos, siempre orando por los santos. Aquí vemos pues otra referencia a orar en el Espíritu. En la carta de San Judas, en el versículo 20, nomás tiene un capítulo, Judas 1:20, nos dice, ustedes, amados hermanos, sigan edificándose sobre la base de su fe y oren en el Espíritu Santo. Ahora, bueno, entonces esas son algunas referencias a orar en el Espíritu. Otra característica de nuestra oración es orar sin cesar. En el Evangelio de San Lucas nos dice nuestro Señor, por tanto, manténganse atentos y oren siempre para que se les pueda considerar dignos de escapar todo lo que habrá de suceder y de presentarse ante el Hijo del Hombre. Es una admonición de que nosotros debemos orar siempre. En la primera carta a los tesalonicenses también nos dice, oren sin cesar. Primera Tesalonicenses 5:17, eso es lo que dice, oren sin cesar. Y en el Salmo 55 hay una referencia a orar durante las diferentes horas del día, diferentes momentos del día. En el versículo 17 dice, en la tarde, en la mañana, al mediodía, clamaré a Dios y Él oirá mi voz. Esto lo hacemos nosotros, los religiosos y los sacerdotes, usando la liturgia de las horas, que es una de los compromisos, de los deberes que nosotros tenemos como consagrados a Dios, es ofrecerle a Dios esta oración que es litúrgica y es una oración que se hace a diferentes horas del día. Las más comunes es la hora de laudes y la hora de vísperas, que es la oración de la mañana y la oración de la tarde, pero hay otras horas, hay dos durante la noche, está también diferentes horas durante el día, pero esas son las principales. Muy bien. También en la carta a los Efesios nos dice, oren en todo tiempo, este es el capítulo 6, oren en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Una vez más, otra referencia a orar en el Espíritu. Se me hace que esta ya se las había dicho, pero bueno, entonces pues ahí lo tienen. Estas son las cosas que nosotros debemos hacer para crecer en oración, mantener todas estas cosas que les he dicho, orar sin cesar, orar con perseverancia, sobre todo practicar este arte de la oración, buscar la instrucción que necesitamos para aprender a orar bien y así podamos crecer en la vida espiritual y también crecer en santidad, que es lo que nosotros deseamos si somos discípulos de Cristo y si somos sus misioneros. Bueno, pues con este mensaje los dejo, les doy las gracias por su amable atención y les pido que hagan una oración por mí y yo también voy a hacer una oración por ustedes. Gracias y que Dios los bendiga. Arrivederci.